Bueno, vamos a hacer un repaso lo más breve posible a la teoría de conocimiento de Platón. Aquí tenemos que tener en cuenta básicamente tres cosas. Que la teoría de conocimiento de Platón habla de que conocer es recordar, eso sería la reminiscencia, que es lo que tenemos en esta diapositiva, que tenemos también que tener en... Os decía, empecemos entonces con la teoría de la reminiscencia. Básicamente lo que tenéis que entender aquí es que para Platón conocer no es conocer algo nuevo, sino que conocer es igual a recordar. Que conocer sea recordar significa que el alma, en concreto como ya veremos luego en la antropología, el alma racional, existió antes de su unión con el cuerpo y en esa existencia anterior conoció las ideas. Ustedes saben que las ideas, por la anterior presentación que vimos, son la auténtica realidad. Cuando se unió con el cuerpo, el alma olvidó eso que había contemplado en el mundo de las ideas, pero por medio de los sentidos, como los sentidos lo que le proporcionan son copias de las ideas, porque si recuerdan las cosas participan, copian las ideas, ya que las ideas son modelos de las cosas. Los sentidos entonces, pues lo que nos van a proporcionar son, digamos, algo que nos ayuda a recordar las ideas y por lo tanto a conocer, que en realidad es por lo tanto recordar. Si se fijan en el texto 5 de la Siuga, que es un texto del libro titulado Menón, lo tienen en la página 24 de los apuntes, Platón, en el centro de ese texto, va a decir que aprender non son máis que reminiscencias. Reminiscencias e recordos, polo tanto, aprender non son máis que recordos. E isto é así porque, como a alma é inmortal, e renasceu nun corpo, xa aprendeu, por eso di non hai nada que non teña aprendido, xa aprendeu nesa outra vida, xa aprendeu, e, polo tanto, agora só recorda o que coñecera anteriormente. Polo tanto, aquí o tendes, non hai, en realidade, ensinanza, coñecemento novo, senón que o que hai é recordos ou reminiscencia. Los grados de conocimiento y... Perdón, porque tive un pequeno problema aquí co app. Vos dicía antes que o primeiro punto que tiñamos que ver é o anterior, a teoría da reminiscencia, e que agora o que temos que ver son os grados de coñecemento. Para Platón non todos os coñecementos son iguais, de feito non todos os coñecementos son coñecementos. Perdonade que me pasei o galego. Bueno, para Platón hay dos grandes clases de conocimientos. Por un lado está el verdadero saber, que sería el verdadero conocimiento, la auténtica ciencia, que en griego se dice episteme, y por otro lado estaría el saber, que no es auténtico saber, sino que es un saber aparente, que en griego se diría doxa, que se traduce como opinión. Desde luego, ustedes saben que no es lo mismo opinar que saber. Si nos fijamos en este cuadro que tienen aquí de Magritte, donde ven una pipa y ven la inscripción que hay debajo, ceci n'est pas une pipe, une pipe. Esto no es una pipa, en realidad es cierta la inscripción, esto no es una pipa, con esta pipa no se puede fumar, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque es una representación de una pipa. Y ahí va a estar la clave para poder entender esto, algo que ustedes ya saben por el mito de la caverna. No es lo mismo captar la imagen de una cosa que la cosa misma. No es lo mismo captar la circularidad
que captar un círculo concreto, material, que captan los sentidos. Por lo tanto, está bastante claro que la calidad del conocimiento, fijaros, va a depender de la calidad de la naturaleza de los objetos, o sea, de la realidad que tengan esos objetos. Si nosotros solo conocemos imágenes de las cosas, nuestro conocimiento no va a ser auténtico conocimiento, sino que va a ser pues una mera opinión. Ya sabemos que en realidad los objetos del mundo sensible no son auténtica realidad, sino que son copias, imágenes de las ideas a las cuales siguen como modelos, y por lo tanto el conocimiento que nos proporciona el mundo sensible, que sería la doxa, ¿vale? Será también un conocimiento inauténtico, un conocimiento, si se fijan, aparente, aparente. Por lo tanto, será doxa u opinión. Si yo quiero tener un auténtico conocimiento, una episteme, un conocimiento científico, un verdadero conocimiento, voy a tener que tener como objeto de dicho conocimiento la auténtica realidad. Y como ustedes saben, eso es el conocimiento de las ideas, del mundo inteligible o mundo de las ideas, o sea, de los seres que son permanentes, estables, las esencias, los que funcionan como modelos. Y eso es lo que tienen aquí en este cuadro. Si yo en lo que me fijo, a lo que tengo acceso es al mundo visible, lo que voy a tener es conocimiento sensible y por lo tanto lo único que voy a obtener es opinión, doxa. En cambio, si dirijo mi alma hacia el mundo inteligible, voy a obtener conocimiento inteligible, o sea, intelectual, racional, y entonces sí que voy a poder obtener ciencia, ¿vale? Incluso dentro de estos dos grandes grados, se fijan que son dos grandes grados, y que vamos de menor, ¿no? Esto sería el menor conocimiento, lo vamos a ver mejor en la próxima diapositiva, a mayor conocimiento. Incluso dentro de estos dos grados, perdón, nosotros vamos a tener subgrados. Como lo vamos a ver mejor en la próxima diapositiva, donde vamos a ver el símil de la línea, no me voy a centrar aquí en esta tabla, que la pueden estudiar ustedes solos, viendo las comparaciones que hay entre diano, ya, noesis. Realmente aquí es donde está lo que vamos a ver a continuación, que es el símil de la línea. Estos serían los nombres de estos de aquí, serían los nombres de los 4 grados de conocimiento, que ven que están agrupados en 2 grandes grados. Estos serían los subgrados. Estos serían los posibles nombres, estos de aquí serían los posibles nombres, las traducciones en castellano, y estos serían aquí los objetos de estos grados. ¿Vale? Como lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, en el símil de la línea, pues mejor lo explico ahora. Que tenemos, les decía antes, perdón, que teníamos 2 grandes grados, doxa, opinión, que es un saber, recuerden, aparente, y, perdón, un auténtico saber, que es la ciencia o episteme. Y que cada uno de esos 2 grandes grados, de menor a mayor, ¿vale? De menor a mayor, perdón, tienen 2 grandes grados, 2 grandes subgrados, perdón, dentro, que van a ser la icasía. Lo que tienen aquí es alguna de las muchas posibles traducciones al castellano de cuando aparece la palabra eikasía en griego. Lo mismo aquí, pistis, dianoia y noesis. Una pequeña
reseña aquí nada más antes de pasar a lo que les decía de la diapositiva del símil de la línea, para señalarles que la icasía tiene por objeto las imágenes de las cosas sensibles, ni siquiera las cosas sensibles mismas. Sería, por ejemplo, el caso de esa imagen que vimos de la pipa en la diapositiva anterior. Ahí lo que tendríamos sería eicasía, ¿no? De esa imagen de la pipa, la imagen de la pipa, o esta imagen misma que ustedes están viendo ahora en su pantalla, eso sería eicasía. Es un conocimiento de las simples apariencias, que no intenta penetrar para nada en el sentido de las propias cosas, ni siquiera de las propias apariencias. Se va a diferenciar de la pistis precisamente en que ahí ya vamos a tener el fenómeno físico, vamos a tener las cosas sensibles. No vamos a tener las imágenes de las cosas sensibles, como sería en el caso de icasía, sino que vamos a tener las cosas sensibles mismas. Esto estaría en el mito de la caverna, aquí sería cuando están atados dentro de la caverna, y aquí sería cuando ya están libres, pero en la caverna. Libres, pero en la caverna. ¿Vale? Y aquí está la gran división, aquí ya fuera de la caverna, ¿no? Ustedes ya tienen varios esquemas, donde pueden mirar todo esto. Cuando ya saltamos al nivel de conocimiento auténtico, entramos en diano, ya que ven que se puede traducir como razón discursiva, pensamiento, razonamiento, con lo que se está haciendo, digamos, hincapié en que el conocimiento ahí está dado u obtenido mediante cadenas de deducciones o de razonamientos. El conocimiento aquí es un conocimiento basado en un tipo de pensamiento discursivo, en el sentido de que no es inmediato, está mediado, hay algo en el medio. Es con esto de que hay algo en el medio, lo que quiero decir es que entre el objeto de conocimiento y el propio conocimiento hay cosas en el medio, y esas cosas que hay en el medio son precisamente las cadenas de razonamiento, etcétera, ¿no? Y un ejemplo clarísimo de esto lo tenemos en el conocimiento matemático. Ya veis aquí lo que tenemos en diano ya es el conocimiento de las realidades matemáticas, y el problema que tiene, aunque es conocimiento, es que el objeto no se capta directamente, es lo que les estaba diciendo aquí, con que el conocimiento no es inmediato. En cambio, en noesis, que veis que se puede traducir de varias maneras, esas diferentes maneras en las que se puede encontrar traducida esta palabra del griego, van a hacer referencia a la captación inmediata, o sea que no hay nada en el medio. Cuando estamos hablando de intuición, porque aquí de lo que hablamos es de un conocimiento intuitivo, lo que estamos hablando, perdón, quedó mal escrito, pero es intuitivo. De lo que estamos hablando es que no hay nada en el medio, no hay cadenas de razonamientos, por ejemplo, entre lo que es el objeto de conocimiento y el propio conocimiento. Se conoce inmediatamente. En este caso, lo que hay es un contacto directo entre mi razón, si alcanzo ese grado supremo, y la observación racional, evidentemente, ¿no?, intelectual, de las propias ideas, de las propias esencias o formas, etcétera, ¿no? Aquí lo que observamos son las ideas en sí mismas, no a través de nada, ¿no? Y la ciencia suprema la tenemos aquí como la dialéctica. Tener en cuenta que la ciencia suprema para Platón es la dialéctica. Vemos, por lo tanto, que hay que saber definir la dialéctica. Ya dijimos antes que la dialéctica es la ciencia suprema porque nos proporciona la verdadera realidad, que es un diálogo ascendente hacia la idea suprema. Recordad que hablamos en la teoría de las ideas de que había una jerarquía en las ideas y que la idea suprema era la idea de bien.
por lo tanto vamos ascendiendo hacia la idea superior. Es un método o un camino donde se van contrastando los diferentes pareceres racionales, obviamente, no opiniones. Y una vez llegado a lo supremo, hay que reemprender el camino descendente. Es una ciencia espiritual, como veis aquí, donde no se utilizan nunca los sentidos, y realmente lo que vemos cuando ya estamos afuera, ¿no?, es el recorrido del prisionero liberado. Un ejemplo de esto lo podéis encontrar en esto que os señalé aquí, de un texto de Salinas, de La Voz a ti de vida, que yo creo que en estas frases en recuadro que tenéis aquí podéis entender desde el punto de vista de la poesía lo que Platón decía, ¿no?, de lo que es un conocimiento inmediato. Yo no necesito tiempo para saber cómo eres. Conocerse es el relámpago. Te conocí en la tormenta, te conocí repentina. A esa luz lenta con que se conoce las formas, a mí invisible, ¿no? Algo invisible, fijaros, se conocen las formas, te conocí repentina, conocerse es el relámpago, no necesito tiempo para conocerte. Bueno, lo último que nos queda por mirar aquí es una vía complementaria a la dialéctica, lo leéis vosotros mejor, solo haceros 2 o 3 referencias al respecto, que Platón entiende que además de la dialéctica como una vía intelectual para acceder a la realidad, hay una vía complementaria que es una vía emocional, que sería el eros, ¿no?, la vía erótica, desde la cual podemos llegar a la belleza, que es una idea que está prácticamente al nivel, ¿no?, de la idea de bien, teniendo como punto de partida los cuerpos hermosos, pasando desde los cuerpos hermosos a, fijaros cómo vamos ascendiendo en abstracción, ¿no?, a la belleza del alma, y de ahí, lo que os decía antes, llegar a la belleza. Ya por último vamos a explicar el llamado símil de la línea, que no lo vamos a explicar en detalle porque esto es un vídeo de resumen, pero es para que se hagan una idea o para que recuerden mejor lo que tratamos en su momento sobre el texto de este símil, que es un texto, como ven en el texto 2 de la SIUE, bastante largo, ¿no? La idea general, y que tienen que tener claro, es que la línea va a quedar dividida en secciones desiguales. Primero la va a dividir en 2 secciones, que es lo que tenemos aquí, ¿vale? De A. Primero se hace la línea, se traza la línea de A a B, y luego se divide en 2 secciones desiguales. Y esa desigualdad, esa proporción desigual, aquí lo tenéis, esa misma proporción, esa desigual proporción es la que se va a utilizar para trazar adentro de cada uno de estos 2 segmentos otra vez líneas, ¿no?, que es lo que tenemos aquí, esta de aquí y esta de aquí. Por lo tanto, si se fijan, vamos a tener líneas, segmentos de línea, ¿no?, de más pequeño, que sería AD, ¿no?, a más grande, que sería EB, aquí tenéis, EB, y va a haber una proporción entre las desigualdades de estas líneas, no es azaroso. Lo que él pretende mostrarnos con esto es que hay una proporcionalidad en la desigualdad de estas secciones. Como ustedes saben, lo que va a intentar mostrarnos en el libro sexto de la República, recuerden que después de esto, en los inicios mismos del libro séptimo, tenemos el mito de la caverna, por lo tanto Platón está preparándonos para
para hablarnos de realidad y conocimiento, un poquito después de hablarnos de todo esto, de la línea y de cómo se van a relacionar el conocimiento con los objetos, que es lo que vamos a ver ahora brevemente. Recuerden esto, por lo tanto, nos está preparando de una manera muy técnica en el símil de la línea para que entendamos mejor lo que vamos a ver en el mito de la caverna. Lo que Platón está intentando decirnos aquí es que nosotros veamos en esa desigualdad que la parte más pequeña va a estar ocupada por los objetos del mundo sensible y la más grande va a estar ocupada por los objetos del mundo inteligible. Por lo tanto, está claro que nosotros estamos hablando desde una perspectiva de la realidad o una perspectiva ontológica. Y lo que vamos a tener es que según el grado de realidad a la que nosotros accedamos, vamos a obtener un grado de conocimiento, que es la perspectiva epistemológica, ¿vale? Vamos a obtener distintos grados de conocimiento. Entonces, si nosotros lo que estamos observando, a lo que tenemos acceso, es al mundo sensible, ya lo vimos antes, lo único que vamos a obtener es opinión. Y si lo único que estamos observando son sombras, vamos a obtener el segmento más pequeño de conocimiento, que es el AD. Fíjense lo que es el segmento AD y miren lo que es de largo, de grande el segmento EB. ¿Veis? Mucho más largo. Si solo estamos observando sombras, pues ¿qué vamos a tener? Eicasía. Un poquito más grande, no mucho más, pero un poco más grande, es el de la observación de los objetos físicos. Entonces ahí tendremos pistis. Estos dos juntos, AD más DC, es lo que forman el segmento AC, que si se fijan es más pequeño que el segmento CB. O sea, solo si nosotros accedemos a la auténtica realidad, que es el mundo de las ideas o mundo inteligible, vamos a obtener conocimiento. Así todo, si nosotros estamos únicamente accediendo a entes matemáticos, vamos a obtener diano ya dentro del mundo inteligible, y ahí sí, el segmento más grande de realidad, ¿no? Lo que más realidad es lo que nos va a dar noesis mediante dialéctica. Por lo tanto, si ustedes observan, la línea está trazada lo más, aproximada posible, ¿no? Pero si se fijan, tiene la misma proporción, al ser trazada, la tracé yo, o sea que es aproximada, ¿no? Tienen la misma proporción, AC de diferencia, ¿no? AC, o sea, esta de aquí, AC, no lo voy a dibujar porque si no se van a superponer demasiadas líneas. Tienen la misma proporción AC, que sería el mundo sensible, ¿no? Lo que corresponde al mundo sensible, que CB, ¿vale? Y tienen la misma proporción AD de diferencia, ¿no? Que DC, y la misma CE que EB. Que si yo no estoy recordando mal, era de 1 a 2 cuando la tracé. Vale. Pues la idea es simplemente que vean esta presentación del símil de la línea para que puedan explicar brevemente, si les cae este texto 2 de la SIUV, esta idea de proporcionalidad desigual y cómo es trazada con esa misma proporción desigual la línea.